¿Qué tal? Les saluda su cómplice Adriana y bienvenidos a nuestra cita Elite, donde escucharás y conocerás voces que inspiran y nos motivan a generar un cambio radical en nuestras vidas. En nuestro primer episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor José Rivas. El doctor José Rivas, quien es cirujano general y cosmético, certificado por la American Medical Association y también American Society of Critical Care. ¿Por qué es importante en esta conversación poner más que atención? Porque en base a lo que vamos a descubrir hoy, su vida puede cambiar. Bienvenido, doctor. Gracias, Adriana. Oye, yo estoy muy emocionada con este tema. Quiero decirle que soy de las que repruebo estar tomando pastillas todo el tiempo, de las que odio estar enferma. Yo creo que a nadie le gusta estar enferma, pero particularmente cuando nos toca una enfermedad en momentos de mayor productividad o de cuidados a nuestra familia. Es por eso que los padres de familia tenemos que cuidarnos. La mamá, el papá, señores, no tenemos tiempo de enfermarnos. Así que escuchen, porque vamos a hablar de lo que es la medicina funcional. ¿Qué es la medicina funcional? Mira, la medicina funcional es la medicina que va a hacer, valga la redundancia, que funcionemos mejor. Entonces, ¿cómo integramos todos nuestros sistemas para que nuestro nivel de funcionamiento sea el óptimo? No el normal, el óptimo. Hay una diferencia entre lo normal y lo óptimo. ¿Okay? La mayoría, te lo explico en una forma muy sencilla, la mayoría de los médicos ven los exámenes de laboratorio y nos vamos a fijar en un rango, ¿verdad? Si el paciente tiene los valores dentro del rango considerado normal, que es un rango inferior y un rango superior, la mayoría de los médicos van a decir, tú estás bien, no tienes que hacer nada. Pero dentro de la medicina funcional, esos valores tienen que estar al nivel o por encima del rango superior para que estemos óptimos. Sobre todo cuando hablamos a nivel de las vitaminas y los suplementos. ¿Por qué? Porque tenemos como una especie de pandemia donde estamos viendo cómo la mayoría de la población tiene bajos niveles de vitamina D, bajos niveles de magnesio, bajos niveles de zinc, bajos niveles de vitamina C, vitamina E. ¿Y por qué todo esto? Por la alimentación, por el agua. ¿Desde cuándo o cuántas veces tú has tomado agua de un manantial? Ay, bueno, tiene más de 25 años que no lo hago. En Chiapas sí lo hacía. Esa agua que tomabas en Chiapas tenía sodio, cloro, potasio, magnesio, manganeso, zinc. El agua que tomas potable, que viene dentro de la botellita, no tiene ningún electrolito. Porque en el proceso de filtración para hacer que esa agua sea perdurable dentro del envase y puedas mandarlo a muchos sitios y mantenerlo en storage por meses, le quitas todo eso. ¿Para qué? Porque eso es como la parte biológica. Y tú tienes que, o las compañías la eliminan para que no haya proceso de fermentación o de putrefacción de esa agua. Entonces, cuando tú la tomas, estás tomando agua potable, eso es verdad, pero no tienes electrolito. ¿Qué pasa cuando tú tomas solamente esa agua? Si no es por nuestra alimentación cotidiana, dependiendo de lo que comamos, nosotros no nos estamos dando los electrolitos que necesitamos. Electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, manganeso, todo eso. ¿Okay? ¿Cómo podemos entonces hacerlo? ¿Cómo podemos estar tomando esos electrolitos que nos hacen falta, que lo estamos omitiendo? Es muy importante la alimentación, estar seguro de que estamos comiendo lo adecuado. Y algunas personas saben hacer, esto no es dicho por mí, es dicho por distintos médicos, distintos autores, incluso hay fórmulas caseras de suero casero donde le colocas un poco de incluso sal o le colocas aceite de vinagre, vinagre de manzana
y limón, naranja, eso hace que tengamos ciertos electrolitos y eso nos va a hidratar. El problema de la hidratación no es agua, es electrolitos. ¿Cómo en verdad funciona esta medicina funcional? Porque es funcional porque funciona, ya nos los comentó, pero ¿cómo en verdad funciona y cómo nosotros podemos incluirla en nuestro día a día? Bueno, mira, lo primero es establecer cómo la persona se está alimentando, ¿ok? Hasta hace pocos años, porque ya esto ha venido cambiando, teníamos el falso concepto de la pirámide alimenticia. Creo que en México se llama la dieta de la buena alimentación o algo así. Te lo digo porque por referencia de otros médicos que he escuchado. ¿Qué pasa? Donde esa pirámide se basaba, o se basa todavía, en que el 60% de los alimentos que consumimos deben ser carbohidratos. Aproximadamente entre un 15 y un 25% proteína y un poquitico de grasa. ¿Ok? Entonces, eso que se implementó aproximadamente hace 50 o 60 años, nos ha estado produciendo un síndrome de inflamación crónica. La dieta estándar americana es rica en carbohidratos y alimentos procesados y baja en grasas saludables y proteínas. A mí me preocupa mucho este ejemplo tan claro como nos puso lo que es el cereal, porque la gran preocupación es que el cereal viene siendo parte del alimento diario de nuestros niños, desde muy pequeño, desde meses Sí. se les empieza a dar ese cereal. ¿Cuál vendría siendo lo que pudiéramos nosotros hacer para sustituir al cereal? El gustito que nos dieron nuestros padres y nuestros abuelos fueron los mismos alimentos que ellos comían, pero eran procesados de una manera de que el bebé lo pudiera comer, ¿verdad? Era las compotas hechas con frutas naturales, eran dentro de los, es decir, cuando te digo cereales, te digo los cereales procesados de caja, la cebada, parte del trigo, parte que lo comemos en las comidas naturales, en las tostadas, en las comidas que eran o todavía son tradicionales, pero que cada vez son más sustituidas por ese eslogan fue famoso, yo creo que todavía se escucha, donde dice que te comas el desayuno perfecto. Es un cereal de caja con leche pasteurizada que le colocan cuánta cantidad de químicos hay para mantenerla 2 meses refrigerada, ¿ok? Esa es distinta a la leche que tomábamos. Claro, del que llegaba la leche con el lechero y le ponía y había que hervirla para quitarle la nata. Bueno, me contaba mi abuelita. Y que no te duraba más de 3 días. Que no te duraba más de 3 días. Pero esa leche era natural. Esa leche era nutritiva. La leche de hoy en día tiene de todo menos leche. Doctor, pero qué preocupación, porque, a ver, ¿cómo le hacemos ahora? Porque ni siquiera lo que dice orgánico es tan orgánico. Sí. Bueno, con respecto a eso hay que comenzar a entender cuando leemos las etiquetas y tratar de conseguir las cosas lo más orgánicas posible. La mejor forma es comprando, asegurándose de la fuente, de quién te está vendiendo. ¿Okay? Si tú vas a un supermercado, el supermercado por lo general tiene el proveedor, ¿okay? quien le trae estos productos. Entonces tú puedes investigar si ese automercado le está comprando realmente a una compañía que realmente hace sus cultivos orgánicos, o la leche la extrae en forma orgánica, o los jugos los prepara en forma orgánica, porque de no ser así, siempre, por supuesto, por la facilidad y por la premura y por la cantidad de productos que tienen que vender y por la cantidad de productos que la gente está consumiendo, terminan comprando el procesado, que es más rápido y más conservable. 3
puntos que nos debemos nosotros de fijar en la etiqueta de los niveles de determinados niveles Número uno, el con los que azúcar. confirmemos que es Número orgánico. uno es el azúcar, ¿ok? Que lo puedes ver como sugar, azúcar, ¿Porcentajes que debe de tener? ya te digo, jarabes, todo lo que diga jarabe, sea de maíz, hay otros nombres como que muy raros que pareciera que en general la gente no sabe lo que es. Hoy en día tenemos la opción de que tú agarras tu celular y pones el nombre y te va a decir exactamente qué es. Pero a la final, ¿qué son carbohidratos? Te pongo un ejemplo. Compras un jugo de naranja de cualquier marca, procesado. No natural, porque el jugo de naranja natural que tú sacas cuando tú exprimes tus naranjas tiene aproximadamente 20 gramos de azúcar. Un vaso de jugo de 8 onzas. 20 gramos de fructosa, que está bien. No es lo más recomendable, pero está bien. Es orgánico, es natural. Tu cuerpo lo puede procesar mejor que si en el mismo jugo tienes 60 gramos, que es el que tienes en el jugo pasteurizado, donde te ponen que tienes entre 20 y 40 gramos de azúcar, entre 20 y 40 gramos de carbohidratos. Entonces la gente dice, tiene 40 de carbohidratos, pero no tiene azúcar. Es lo mismo. Carbohidratos, una de las cosas es que tenemos que aprender la similitud entre los términos o las equivalencias. Azúcar, carbohidrato, glucosa, fructosa, todo es lo mismo. ¿Tú sabes cuánto es el nivel de azúcar que debe comer un ser humano a diario? Esto es estudiado a nivel biológico, genético. El ser humano está programado para manejar entre 50 y 100 gramos de carbohidratos al día en 24 horas. ¿Por qué es tan dañina el azúcar? Ya te explico. ¿Tú sabes cuánto es el nivel que consume el americano promedio en los Estados Unidos? Te estoy hablando entre 50 y 100 gramos diarios. El promedio es entre 500 gramos y 1 kilo diario. ¿Ok? Muy buena pregunta, porque la mayoría, hay personas que preguntan, pero bueno, doctor, ¿cómo que el azúcar es mala si yo tengo 60 años consumiendo azúcar, o 80, 90, 100 años, y ahora resulta que el azúcar es mala? El azúcar no es mala. El problema es el azúcar refinada en exceso es mala. Pero al mismo tiempo que esa azúcar refinada tenemos sus primos y hermanos, carbohidratos, que en exceso también son malos. El ser humano hace 2000 o 3000 años, ¿qué comía? Lo que cazaba, lo que pescaba y lo que se conseguía en el camino que podía recolectar, entre vegetales y frutas. Él no sembraba antes de que se estableciera la siembra, ¿verdad? ¿Cuándo comíamos? ¿Cada cuántas horas comíamos? Cuando cazábamos. Te comías el animal y no volvías a comer hasta que volvías a cazar otro. Podía pasar 12 horas, 24, 48, 72 horas, 3 días sin comer. Y no te morías. Seguías vivo, con energía, porque necesitabas energía para poder cazar a los animales y pelear con ellos, ¿cierto? El ser humano desarrolló genéticamente cómo almacenar ese azúcar, ese carbohidrato, para mantener tus niveles de azúcar en sangre, que se llama glicemia, porque si no es así, nuestro cerebro se funde. Necesitamos mantener ese nivel alto. No alto en términos normales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Desarrollamos genéticamente esa propiedad, esa capacidad, pero luego nos fueron cambiando el ambiente. Ahora no cazamos, no recolectamos. El mayor esfuerzo que hacemos es pararnos del sofá a la nevera a sacar
medio kilo de una pasta que nos va a aumentar el azúcar a 800, ¿cierto? Y allí el azúcar se convierte en grasa por una vía bioquímica dentro del hígado. ¿Ok? Entonces, en esa conversión de grasa, hacemos colesterol. Es que me suena muy familiar el tema del colesterol en estos días. Y el colesterol que medimos en nuestra sangre no es la grasa que comemos, que eso es un gran error. Entonces estamos pendientes que la etiqueta diga 0 grasa, pero no nos importa que diga 100 gramos de azúcar. Ay, Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese azúcar que estamos consumiendo se nos convierte en grasa, se nos convierte en colesterol. Y nuestro colesterol en sangre comienza a subir. Y llega un momento que comienza a depositarse dentro de nuestras arterias. No importa la edad. Claro, cuando tienes 18 años y las arterias son de este grueso, de este amplio, no importa lo que vayas acumulando, no se nota. Pero le han hecho autopsias a niños de 18, 19, 20 años, donde ya las arterias se ven con arteriosclerosis. Tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible si apenas tiene 20 años? Por ese proceso de inflamación crónica. ¿Qué pasa? Con el paso de los años, esa arteriosclerosis se va haciendo cada vez más fuerte, va haciendo la arteria más dura y la va poniendo más pequeña. Cuando llega a los 40 años, times to show, es el momento de manifestar el primer infarto. Bueno, inclusive hay personas que ya a temprana edad, estamos hablando entre los 30 y 35 sí. años, ya han manifestado ataques al corazón, hasta strokes. Desafortunadamente. ¿Qué pasa? Que entonces toda la culpa se le ha echado al colesterol. Y al estrés, porque también esa es otra. Es que por estrés le dio un infarto. Cualquier cosa hoy en día que el médico no te pueda dar la explicación de lo que está pasando, te va a decir que es estrés. Lamentablemente. ¿Okay? Que no deja de tener razón. Es decir, nuestro nivel de estrés te puede producir cualquier enfermedad, cualquiera. ¿Okay? Desde un problema realmente físico hasta un problema mental. ¿Okay? No sé si has escuchado de las personas que llegan a las emergencias con síndromes conversivos, donde creen que están ciegos y es un problema de ataque psicológico transitorio, o que no pueden caminar, o incluso mujeres que se les infla la panza porque están embarazadas. O colitis nerviosa. Exactamente. Entonces, si nos estamos haciendo tanto daño nosotros mismos por esta falta de información, porque eso es básicamente, ¿no? Sí. ¿Qué debemos de hacer y cuáles serían esas bases de la medicina funcional que debemos de aplicar en nuestra casa? Pero la número 1 es revisar qué estamos comiendo. Tratar de comer lo menos posible los alimentos procesados. Cuando tú vas a un supermercado, hazlo por tu propia cuenta, haz tu encuesta y mira lo que las personas meten en el carrito. 4 cajas de cereales, 4 cajas de pasta, 4 cajas de arroz. O sea, tú ves el carro full de carbohidratos. Entonces te compran 1 kilo de carne, un pollo, quizás unos camarones, un quesito. Y entonces, cuando debería ser al revés, debería estar full de proteínas, de aceites saludables. Entre ellos, los únicos recomendables son el aceite de oliva, el aceite de coco y el aceite de aguacate. Todos los demás los tiras en la basura. Todos los demás aceites para la basura. Los únicos que debes usar en la casa son para cocinar avocado o coco y para consumir cualquiera de los 3, pero el más común es el aceite de oliva. Yo consumo 3 cucharadas de aceite de coco a diario. En el desayuno, bueno, me lo tomo con el café o me lo tomo solo. Tengo 5 años haciéndolo y mi colesterol es Pero, a ver, ¿cómo? normal. ¿Con una cucharada? Al principio lo hacía poniéndola una cucharada, me lo tomaba, no sabe a nada. La margarina la inventaron en la industria petrolera.
Ah, mire. El aceite de canola lo inventaron en la industria petrolera. Dios, lo que le estaban metiendo una barrena. Tal cual. No, puede ser, mire. En cambio, ¿cuál es una de las paradojas o de las cosas por las que en el Mediterráneo los países europeos, España, Francia, Italia, tienen una alta sobrevida y viven bien a pesar de que fuman muchísimo? Aceite de oliva. Y dentro, bueno, además de ello, ¿qué otro producto Número tenemos uno, nosotros que...? entonces, eliminar todo lo que es alimentos altamente industrializados o procesados, ¿ok? Vas a usar, o se recomienda que se use nada más este tipo de aceite. Tratar de comprar nuestras proteínas de fuentes orgánicas. No está fácil, pero hay sitios que la consigues donde tú sabes que esos animales fueron alimentados al pastoreo, que fueron alimentados con cosas naturales y no las gallinas que meten en una jaula y les dan maíz, que además ese maíz fue clonado. Orgánico, en los niveles, en la etiqueta, ¿cómo lo detectamos? Por ejemplo, en este caso del huevo. Aquí en este país existen unas etiquetas donde te dice USD Organic. Es decir, si la compañía que produce la etiqueta le da esa etiqueta a un alimento que realmente no está autorizado, catalogado, está en problemas. Porque entonces, dentro de las asociaciones de consumidores, pueden demandar al automercado por vender eso o a la compañía por hacerlo. Pero en general, hay como que una especie de cierta confiabilidad en que si tú ves que el alimento tiene la etiqueta, es bueno. ¿En qué consiste un tratamiento con medicina funcional? Porque además, medicina funcional, edad con dignidad. Parte del eslogan que el doctor maneja. Tratar de equilibrar estas cosas que te estaba hablando, de que la persona tenga una buena nutrición, ¿ok? Y dentro de la buena nutrición establecemos cuáles son sus niveles de vitaminas y hormonas, ¿ok? ¿Qué pasa? Es impresionante, inclusive con el sol que hace aquí, o que hace en la Florida o en California, ver personas con la vitamina D por debajo del nivel permitido. El nivel permitido o el rango establecido hasta ahorita es entre 30 y 100 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas tienen la vitamina D por debajo de 20. ¿Y cuál es el problema de tenerlo abajo? ¿Cuáles vendrían siendo esas consecuencias? Las consecuencias son que la vitamina D, más que una vitamina, ya hoy en día se comienza a hablar de que es una hormona, porque tiene más de 3.000 sitios de actividad a nivel de nuestro organismo y participa en la escala enzimática de muchos procesos bioquímicos dentro de nuestro organismo. Los más importantes a nivel del sistema nervioso central y a nivel osteomuscular. Nuestros huesos, en interacción con el magnesio y el calcio, nos forman ese hueso, la vitamina D. Vamos al otro extremo. Esa persona se alimentó bien, llegó a sus 50 años, sobre todo si es mujer, viene la menopausia y viene la osteoporosis. Y para los 60, 65 años, se levanta del asiento y ¡crac!, se le rompe una vértebra o se le rompe el fémur. Y no era por falta de calcio nada más. Exactamente. Wow. ¿Por qué? Porque es la vitamina D la que influye o va a influir en que ese hueso se mantenga duro. Y hoy en día, entonces ya sabemos que esa vitamina D forma parte fundamental en mantener nuestras arterias limpias. ¿Cuándo es recomendable iniciar con este proceso de medicina funcional? ¿Qué vendría siendo también este proceso? ¿Cómo vendría siendo? Realmente desde que naces. Desde que uno nace debería estar bajo... O sea, el médico primario en general debería estar formado dentro de la medicina funcional. No es que no se enseña la medicina funcional, es que
hemos estado como que un poco divorciados de la verdadera filosofía de la medicina preventiva. La medicina preventiva es que la persona se alimente bien, haga ejercicio, esté libre de estrés. Y el médico primario debe estar consustanciado con eso. Claro, si tú un médico primario lo bombardeas y le dices que para el colesterol tienes que darle estatinas, y le dices que para la diabetes le tienes que dar insulina, y lo bombardeas, no solamente le dices, sino que el seguro y la compañía farmacéutica lo presiona, porque si el paciente, por ejemplo, el colesterol normal es de 150 a 200 miligramos por decilitro, si una persona tiene 201 o 202, el averaje del médico primario lo va a poner en estatina. Y eso está mal. Cuando esa persona solamente por cambiar su dieta va a mejorar su colesterol. Ahora, ¿cómo lo hace si no tiene tiempo para explicarle? Si tiene 5 minutos para verlo o 10 minutos y dentro de eso, dentro de ese tiempo, si no lo escribe en la computadora, no va a estar a tiempo para el final del día. O sea, no es fácil, no es fácil. Y vamos a evitar consumir menos medicamento que te puede ayudar, que los medicamentos en alguna forma te ayudan con determinada enfermedad, pero te van afectando otros órganos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la pastilla fulanita de tal ya me dio gastritis o tengo problemas ya en los riñones, Bueno, en fin? Sin ir muy lejos, acabas de nombrar la gastritis. Sí. ¿Qué damos los antiácidos? ¿Cuál es el problema de los antiácidos? Que van a producir depresión de calcio y van a producir osteoporosis. A ver, protocolo, doctor, porque aquí tenemos que renovar todo. No es nada más cuando uno, me voy a renovar imagen, me voy a renovar en mi forma de cuidarme. Claro. ¿Cuál es el protocolo de la medicina funcional? Bueno, en general es todo, ¿ok? Entonces hay que comenzar por establecer cuál es el nivel de alimentación de la persona, qué está comiendo, qué come, ¿ok? Por ejemplo, otro concepto que estamos errados, tú debes haber escuchado cuántas veces al día se debe comer. La mayoría de las guías te dicen 3 veces al día con 3 meriendas, ¿cierto? Desayuno, almuerzo, cena, entre el desayuno y el almuerzo una merienda, entre el almuerzo y la cena otra merienda y otra cena y otra merienda después de la cena. Entonces estás comiendo 6 veces al día. Tienes un páncreas nada más que tiene que producir insulina para tramitar toda esa comida que te comiste, ¿ok? Esa insulina tiene que trabajar más. Mientras más carbohidratos comes, más insulina produces. Y mientras más insulina produces, llega un momento que tu cuerpo comienza a hacer resistencia a la insulina. Ahí viene la diabetes. Entonces, tenemos que comer entre 2 y 3 veces al día, ¿ok? Los meriendas tienen que ser distintas a los carbohidratos, ¿ok? Y dentro de esa comida tenemos que cambiar el porcentaje. Tenemos que comer más proteínas y vegetales, frutas según la temporada, ¿ok? Y menos o la cantidad mínima de carbohidratos. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo que nos está otorgando y también por ese tiempo que le otorga a cada uno de sus pacientes, porque cada paciente tiene sus propias necesidades y también sus carencias y también sus fortalezas. Entonces, a balancearlo y a ponernos en manos de quien nos cuida y quien nos escucha y quien nos da ese tiempo para orientarnos, educarnos y cambiar el chip que tenemos aquí y poder tener esos resultados elite. Muchas gracias. A ti, Adriana. Y nosotros nos vemos en la siguiente emisión de esta cita Elite con voces que inspiran y que nos motivan.